could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could.
Hablamos de ti, Señor, en este lugar. Seas exaltado, Dios. Tu gracia quiero en mí. ¿Qué más puedo pedir? Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. En mi debilidad, en ti puedo confiar. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Oh, cuán inmenso amor que inunda mi corazón. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Tú eres justo, Dios, aún en mi imperfección. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre
Dios te bendiga, muy buenas tardes a toda la audiencia, a todos los hijos del ministerio y a todos los amigos. Como repito muchas veces, que el domingo a esta hora se conectan y nos acompañan para compartir un tiempo de bendición conforme a la palabra de Dios. Queremos agradecer todo este tiempo y la manera en que todos los domingos todas las familias se conectan y nos acompañan de esta forma para llevar adelante el ministerio online de nuestra iglesia. Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con los desafíos que vienen a nuestra vida en cualquier momento, a veces anunciados, otras veces de manera imprevista, pero vienen desafíos a nuestra vida que tenemos que enfrentar tarde o temprano. Y si no los enfrentamos, no vamos a tener las victorias o las bendiciones que anhela nuestro corazón. En las Escrituras, estos desafíos reciben el nombre de gigantes, los gigantes que están delante nuestro y que tenemos la necesidad de vencerlos. Muchos de ellos son gigantes inmensos, otros son un poco más pequeños, pero hay que batallar hasta lograr una victoria tremenda, una victoria poderosa, una victoria total. Por ejemplo, en este momento, uno de los gigantes que se ha levantado en nuestra sociedad se llama el gigante de la economía. Toda la sociedad está preocupada por la condición económica y hay toda una presión en la atmósfera de este país que tiene que ver con el tema de la economía. El otro gigante es el tema de la enfermedad y entonces toda la gente está preocupada buscando la vacuna salvadora para superar esta crisis tremenda. La historia que estamos a punto de relatar es una de las historias más conocidas y más maravillosas de la Biblia, donde un joven que se calcula tendría entre 15 y 16 años se va a enfrentar a un gigante y lo va a vencer sin una espada en la mano. Y ese va a ser el tema de esta noche y queremos de esta manera saber y entender que todos los hijos de Dios siempre vamos a tener que batallar con gigantes y hay una razón por la cual esto debe realizarse. En este momento, por ejemplo, hay un gigante que se está moviendo que tiene que ver con el pensamiento de que la iglesia debe volver al templo. Sin embargo, los profetas y los apóstoles nos están anunciando que ha empezado una nueva época, que ha empezado un nuevo tiempo donde la sociedad y la iglesia como parte de la sociedad se va a tener que actualizar trabajando de manera online. Así que vamos ahora a tocar este tema, el secreto de la victoria. ¿Cuál es el secreto preparado para los hijos de Dios, revelado para los hijos de Dios, para que podamos vencer en la vida los desafíos que se nos presentan? Hay muchas maneras de enfrentar los desafíos que se nos presentan en nuestra vida, pero en el caso de los hijos de Dios, los que llamamos los cristianos, aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo y ha cambiado nuestras vidas y ahora estamos en las filas del ejército de Dios, el Evangelio. Bueno, allí Dios nos va a revelar a través de la palabra de Dios el secreto de la victoria. Tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios para entrar en este secreto poderoso para obtener grandes victorias
en nuestra vida, tomando como ejemplo la experiencia de este joven llamado David. Mire lo que dice la Biblia, es un tema muy conocido, sin embargo, quizás haya personas que no pertenecen a nuestra fe, pero esta palabra es de inspiración y dice: así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Queremos decirles que allí estaba el ejército de Israel enfrentándose al pueblo, al enemigo, los filisteos, un pueblo terrible, un pueblo que les robaba la familia, un pueblo que les robaba la comida, los ganados, toda la agricultura, un pueblo terrible. Y en este pueblo apareció un guerrero que medía más de 3 metros de altura. La Escritura dice descendiente de los gigantes. Históricamente hay muchos estudios y muchas documentales que nos hablan de personas que alcanzaron esta estatura. Y este gigante se plantó en medio del campamento filisteo para desafiar al pueblo de Israel, el cual tenía la fe en Dios. Y de pronto, todo el campamento israelita fue atacado por el gigante invisible del temor. Así que aunque había una persona de carne y hueso físicamente que se podía ver, que se podía tocar, que se la podía observar sus movimientos, también se manifestó un gigante invisible que atemorizó a todo el ejército israelita, que es el gigante invisible del temor, que hoy también en nuestra sociedad moderna de muchas maneras puede aparecer, que es la historia que estamos mencionando. Y entonces este personaje diabólico, siniestro, desafía a cualquier soldado israelita que pueda combatir contra él, que venga, y el que gane la batalla, allí estará la victoria. Si la ganaba él, ganaban los filisteos; si la ganaba el judío o israelita, entonces la batalla la ganaban los israelitas. Bueno, nadie se presentó porque cayó gran temor sobre ellos. Un tremendo temor se apoderó de sus vidas. Y ese temor, que es una de las cosas que hace el temor, lo paralizó. Un ejército maduro, un ejército entrenado, un ejército que había atravesado muchas batallas y había vencido, ahora estaba inmóvil y temeroso. Y acá voy a hacer un paréntesis para explicar que cuando los hijos de Dios, los cristianos, salimos a combatir gigantes o nos enfrentamos a situaciones complejas o lo que llamamos la adversidad, que a veces viene de repente, no la esperamos, entonces también viene con ese gigante, con ese desafío, viene también una fuerza espiritual de maldad del mismo infierno que puede debilitar nuestra vida. De hecho, miles de soldados israelitas estaban estáticos allí en el campamento, todos muertos de miedo, y ninguno reaccionaba, inclusive el rey. El rey también estaba muerto de miedo, con temor. De pronto aparece David, que lleva una comida para su padre y sus hermanos, que estaban allí en el campamento, y con apenas 16 años, él dice: yo voy a enfrentar a este gigante. Le pusieron una armadura, no pudo andar con esa armadura porque era muy pequeño,
y se fue a pelear contra el gigante autorizado por el rey con una honda en la mano. Pero antes de llegar a donde estaba el gigante, él tomó 5 piedras del río y esta es el arma secreta que David tenía. Pero vamos a continuar para decir que nadie obtiene una gran victoria en esta vida sin haber librado una gran batalla. Así que si tus objetivos en la vida son altos, si los desafíos que te estás poniendo son elevados, tenés que saber que vas a tener que enfrentar muchos gigantes y para vencer esos gigantes vas a tener que tener una gran batalla. En el caso de los cristianos, nosotros tenemos una bendición muy grande, que sabemos que la guerra final ya fue ganada. Nuestro general en jefe, el Señor Jesucristo, el general en jefe de la Iglesia de Dios, Él ya ganó la guerra. Esta guerra entre el Dios, los cristianos y el mundo espiritual oculto ya fue ganada, y en la obra de la cruz Jesucristo venció las fuerzas de oscuridad. Así que aunque nosotros tengamos que enfrentar batallas todos los días o durante un tiempo determinado, mientras vamos detrás de las metas o los desafíos que nos hemos impuesto en nuestra vida, en nuestro avance cotidiano, para lograr aquellas cosas que Dios pone en nuestro corazón, tenemos que saber que el general en jefe va a estar con nosotros por medio del Espíritu Santo, y Él ya ganó la guerra y nos va a dar la fortaleza, las fuerzas necesarias para vencer a esos gigantes. Entonces, nadie se la va a llevar de arriba, como decimos aquí en Argentina, nadie se la va a llevar de arriba. Si va a pelear para alcanzar una gran victoria, tendrá que tener un enfrentamiento con gigantes. Y acá tenemos que entender que la palabra victoria es una promesa de Dios para sus hijos. Cada vez que como hijos de Dios nos enfrentemos a determinadas situaciones, hay una promesa de Dios que nos dice que en el nombre de Jesús vamos a alcanzar la victoria. Es una promesa de Dios. Dios no da promesas a cualquiera. Las promesas de Dios son para sus hijos, las promesas de Dios son para la iglesia, y las Escrituras dicen que las promesas de Dios son sí y amén. No hay duda en lo que dice Dios. Nunca dudemos de aquello que dice Dios y tenemos que caminar con esa tranquilidad. La victoria es una promesa, y en la victoria no se gana en el campo de batalla, sino en la intimidad con Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la victoria? ¿Cuál es el fundamento de la victoria? ¿Cómo me aseguro yo de tener una poderosa victoria en mi vida como cristiano? Lo primero es la obediencia. Y esto es lo que vivió David. David sintió en su corazón, sintió en su interior que alguien debía enfrentarse a este gigante, ya que nadie lo hacía y que todos estaban temerosos. Sabía que tenía que ir a enfrentar esto en el nombre de Dios para avergonzar a los poderes de la oscuridad. Podemos hablar mucho más de este tema, pero queremos aclarar que David era una persona obediente a Dios. Él tenía una comunión muy especial con Dios. Y durante mucho tiempo, en la noche, cuando cuidaba las ovejas que le había encomendado su padre, él adoraba, cantaba a Dios
hablaba con Dios, oraba con Dios, tenía una relación. Y allí en esa relación aprendió a obedecer a Dios y a serle fiel. En aquel tiempo David obedecía la ley de Dios. Y esta palabra es igual hoy para nosotros. Si obedecemos las Escrituras, el manual del fabricante, vamos a tener una poderosa victoria. Y tenemos que ser fieles a este pacto con Dios, porque cuando nosotros entramos en una relación con Jesús, con el reino de Dios, tenemos que guardar nuestra parte. Y ahí es donde es necesaria la fidelidad. Por eso, en este tiempo de pandemia, en este año de pandemia que ya ha hecho un año, ahora en marzo, del tiempo de pandemia, ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo estás caminando con Dios el día a día? ¿Cómo está tu fidelidad con Dios? Bueno, supongo que la comunión está bien, que estás orando, que estás buscando a Dios, pero ¿cómo te estás desempeñando en el día a día, en la familia, en tu trabajo? ¿Cómo está tu fidelidad a Dios? Y te transformaste en un valiente que en este tiempo aprovechás para testificar del Dios que tenés, o tu valentía no se ha desarrollado. Y por supuesto la fe, que significa confianza en las promesas de Dios, fe, confianza en lo que dice Dios. Así que acá tenemos 4 pilares donde nosotros tenemos que estar parados siempre. Cada vez que enfrentamos un gigante, obediencia, fidelidad. En algún momento tiene que aparecer el valor. En algún momento tenemos que ir al frente de batalla y enfrentarnos como David a lo que venga, sabiendo que Dios está con nosotros, y aunque no sintamos nada, aunque nuestros sentimientos estén confusos, nosotros los cristianos no nos movemos por eso, nos movemos por la fe, que es lo que está escrito, lo que dice Dios. Y aquí algo muy importante, el propósito de la victoria, el propósito de esa batalla contra gigantes es algo que está permitido por Dios para nuestro desarrollo y madurez espiritual. Es en las batallas cuando maduramos. Es en la guerra con los gigantes cuando aprendemos el poder de las armas que tenemos. Solo en el momento de esa guerra, de esa confrontación, es cuando empezamos a conocer el poder extraordinario de las armas que Dios nos ha dado, las armas espirituales. Y esas armas están manifestadas o simbolizadas en las 5 piedras que toma David para enfrentar a ese gigante. Pero no solo eso, sino que no solo conoces las armas, no solo madurás, no solo conoces más a Dios, porque es en la batalla donde vas a conocer la persona de Dios actuando con vos y a través tuyo, sino que también vas a descubrir algo maravilloso, que es quién eres. Y vas a descubrir que ese Dios que te ama y que te ha buscado y que se ha acercado a vos, ha hecho de vos una persona con propósito en la vida. Todo lo que tengas que enfrentar, todo lo que tengas que pasar, todas las situaciones con las que te vas a batallar, está permitido por Dios para tu desarrollo personal. Y allí David escoge las 5 piedras, y la primera, por supuesto, es la piedra de la fe. Este es un mensaje corto, tenemos pocos minutos, pero la piedra de la fe es la piedra de la confianza, la piedra de la certeza. Cuando yo como cristiano me enfrento a algo o a alguien que Dios me manda a esa batalla, a esa confrontación, no tengo que tener temor, no tengo que tener dudas, no tengo que preocuparme, tengo que descansar
entrar en el reposo de Dios y me tengo que asegurar que la primera piedra que tengo que tener en mi mano es la piedra de la fe, que quiere decir, voy adelante con Dios de mi lado y no pienso retroceder. El que está enfrente de nosotros que se corra, pero nosotros tenemos que seguir hasta la victoria final. Por eso las Sagradas Escrituras nos hablan y nos dicen, los hijos de Dios no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan hasta que la voluntad de Dios se ha llevado adelante. Esta es la historia de la iglesia y así fue formado el cristianismo y esa es la piedra de fortaleza en la que está parada la fe cristiana. No retrocedemos, seguimos hasta que se logra la victoria. La segunda piedra que tomó David o simboliza lo que David, las armas que David tomó en su vida, la piedra de la oración. Perseverar en oración hasta que la respuesta llegue. Así que David tenía comunión con Dios. Todas las noches él oraba mientras cubría el rebaño, mientras estaba en aquel lugar. David hablaba con Dios, tenía una relación personal con Dios tremenda. Así que su vida de oración es determinante a la hora de enfrentarse a tu gigante. Por eso que hoy hay lamentablemente muchos cristianos debilitados en medio de la pandemia, muchos cristianos debilitados, muchos cristianos tristes, muchos cristianos que han como perdido las fuerzas, y es porque, claro, se han alejado de esa fuente de energía, de esa fuente de poder que es la presencia de Dios. ¿Y cómo la mantengo? Bueno, tengo que tener una vida de oración. Número 3, la tercera piedra le podemos poner la piedra de la pasión, porque sin pasión, sin inspiración, sin motivación, la pasión es el entusiasmo interior que te lleva, que te empuja a ir hacia adelante cuando todo está oscuro o cuando las dificultades parecería que no se mueven de su lugar. Pero hay una pasión que en toda la Biblia ha llevado a los hombres y mujeres de Dios aún a entregar su vida en los momentos más difíciles por causa de la fe. ¿Por qué? Porque hay una pasión. Una persona sin pasión, una persona que no tiene pasión por Dios y se llama cristiano, es alguien que en un tiempo como este tiene un virus. Y el virus se llama religión, pero no es fe. No es fe. La fe es certeza, la fe es esperanza, la fe es fortaleza, la fe es presencia de Dios, la fe es seguridad, la fe es pasión, la fuerza interior. Me gustaría utilizar en este momento, a punto de terminar esta reflexión, y hablar un minutito de la vida de un tremendo hombre de Dios que en estos días ha partido a la presencia de Dios, el evangelista Luis Palau, un tremendo hombre de Dios, ha predicado a multitudes en el mundo entero. Tuvimos la gran bendición de que este hombre estuviera en Mar del Plata y estuve participando como pastor de la coordinación de esta campaña y fue maravilloso como miles y miles de personas levantaron la mano para recibir a Cristo en pleno verano aquí en Mar del Plata. Y si algo vi en este hombre, y lo vi durante toda su vida en los lugares donde lo seguimos o lo vimos, es la pasión por Dios, la pasión por las almas, la pasión por lo que estaba haciendo. Una persona con pasión es alguien que se está renovando permanentemente,
Es alguien que está siempre yendo hacia adelante. Es alguien que está motivado por las cosas que se ven o automotivado aunque no se vea nada. Así que este tema es muy importante. Hoy a mucha gente que es hija de Dios le falta la pasión. Número 4, la pira de la obediencia, como ya dijimos, el caminar sobre lo que está escrito. Ahí nos aseguramos la bendición de Dios. Y por último, la pira de la victoria, que tiene que ver con la perseverancia. La perseverancia, no retroceder, ir en busca de la victoria una y otra vez hasta que la victoria se quede en tus manos. Claro, David tenía la fe, David tenía la oración, David tenía la obediencia, David tenía la pasión. Así que sobre esos 4 fundamentos, David tomó la última piedra y fue a la batalla hasta que, con la ayuda de Dios, venció al gigante. Bueno, espero que esta sencilla reflexión de una historia muy conocida en las Escrituras, la historia de David y Goliat, una historia que está en muchos libros de historia, aparte de la Biblia, en muchos cuadros de pintura, en las grandes catedrales del mundo. El momento en que David se enfrenta a Goliat, nosotros pudimos ver en Israel la estatua de David, donde toda la nación judía le ha hecho un monumento a este tremendo hombre de Dios. Pero en este momento, allí donde estás, en tu casa, con tu familia, escuchando este pensamiento de la palabra de Dios, ¿cómo estás a la hora de enfrentar tus gigantes? Todos nosotros tenemos que enfrentar gigantes durante toda nuestra vida. Acordate que hay un propósito. El propósito es madurarte, desarrollarte, que conozcas a Dios y que descubras las tremendas armas espirituales que Dios te ha dado como hijo de Dios. Pero levanta tu pasión, levanta tu motivación en este tiempo. No sé con qué te estás enfrentando, pero es tiempo de que levantes tus manos, te pongas de pie y utilices estas armas para alcanzar la victoria. Quiero orar por vos, así que allí donde estás, te voy a pedir que levantes tus manos en tu casa o las acerques al televisor y oramos diciendo: Padre Celestial, bendigo a todos aquellos que en esta tarde se están conectando. Señor, hay pueblo tuyo enfrentando gigantes, hay pueblo tuyo enfrentando crisis, hay pueblo tuyo enfrentando situaciones complejas en este mismo momento. Señor, desato sobre ellos el poder de la victoria en el nombre de Jesús, logrado en la cruz por el Señor. Desato ese poder, el Espíritu Santo pidiendo que entre en cada hogar, en cada familia, llevando nuevas fuerzas y trayendo gracia de Dios para usar las armas y herramientas espirituales para levantarse y vencer. Vamos, iglesia, levántate y el Señor te va a dar una gran victoria. Dios te bendiga y nos estamos viendo el próximo domingo.